¿De acuerdo? Buenas tardes. Esta es la primera mitad de la clase de insuficiencia cardíaca en pediatría. Es un poco densa, busqué mucha información para entregarles. Ok, ¿a qué llamamos insuficiencia cardíaca? O este es el concepto o la definición que a mí más me gusta. Es cuando hay una provisión insuficiente de oxígeno para los tejidos, porque el corazón y el aparato circulatorio no pueden satisfacer esta demanda. Entonces, este es un concepto que para mí es como que lo más bonito, lo que mejor define lo que uno entiende de insuficiencia cardíaca. Hay una variante que es el shock. El shock también es que no puede el aparato circulatorio cubrir la demanda de los tejidos, pero sucede en una forma aguda, en el cual se cae la tensión arterial y no puede suplir el sistema circulatorio el oxígeno y los nutrientes. La diferencia es que este es un estado agudo y que normalmente se debe a una vasodilatación o hipoperfusión o hipotensión. La diferencia con insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, el oxígeno, la provisión de oxígeno depende de qué tanto oxígeno tengamos en la sangre, el contenido sanguíneo y del gasto cardíaco. El contenido de oxígeno a su vez depende de la cantidad de oxígeno que hay diluido en la sangre, la saturación y la cantidad de hemoglobina. Ese compendio de cosas es lo que nos da el contenido de oxígeno. Asimismo, el gasto cardíaco, que es el producto de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Eso es la fórmula que nos da el gasto cardíaco. ¿De qué depende el gasto cardíaco? En general, o lo más obvio para definir de qué depende el gasto cardíaco, depende de la precarga, de la postcarga y del estado inotrópico. En la clase de fisiología este concepto está mucho más amplio. Aquí tenemos lo que es los componentes que hablamos que son los factores determinantes del gasto cardíaco. La frecuencia cardíaca y el volumen latido. La frecuencia cardíaca más la contractilidad miocárdica, que es lo que nos da el volumen latido, que es lo que nos da el gasto cardíaco. Así que depende de la precarga y de la postcarga y del factor inotrópico de la fuerza cardíaca, ¿no? La insuficiencia cardíaca es la incapacidad de mantener un volumen latido adecuado para lograr que las demandas metabólicas y hemodinámicas sean solventadas. Es decir, que no tenemos un volumen latido adecuado a las demandas. Eso puede ser, hay varias etiologías de insuficiencia cardíaca que ya las veremos más adelante. Y la insuficiencia cardíaca no es un compromiso del órgano cardíaco por sí solo, es un compromiso multiorgánico. O sea, tenemos una energía que no llega bien a los órganos y todos los órganos van a estar disfuncionantes. Eso nos va a dar una diversidad de síntomas. Esos síntomas no dependen específicamente de la fuerza del ventrículo izquierdo o de una disfunción del corazón. Los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca van a depender de la forma en que el corazón, que el cuerpo trata de hacer que se controle la cantidad de oxígeno para lograr que las demandas sean solventadas. Porque una progresión temporal no es lo mismo una insuficiencia cardíaca aguda e inmediata que una insuficiencia cardíaca que viene cronificándose en el tiempo. La cronificación en el tiempo es la que suele dar síntomas diferentes y que son los síntomas floridos que vemos en insuficiencia cardíaca. Esto es un concepto que les acabo de decir. Las manifestaciones de insuficiencia cardíaca dependen de cuáles son las compensaciones que hace el cuerpo fisiológicamente y cuáles son las sobrecompensaciones fisiológicas. O sea, el corazón y el sistema circulatorio van a tratar de solventar el problema de insuficiencia de oxígeno, y esas compensaciones y sobrecompensaciones es lo que nosotros vemos como insuficiencia cardíaca. ¿Qué sucede? Hay una hipoperfusión orgánica. Por lo tanto, el tejido no recibe suficiente oxígeno por una presión arterial baja. Eso estimula los riñones. Los riñones hacen que se retenga sal para aumentar el volumen intracelular, el volumen de sangre intracirculatorio. Ese aumento de líquido es un intento para que aumente la cantidad de sangre que va a llegar a los tejidos.
necesitamos aumentar la presión arterial. Entonces también sucede que hay una vasoconstricción arterial para aumentar la presión y eso hace que regrese a más sangre porque aumentamos el volumen, más sangre va a regresar al llenado aurícula izquierda, ventrículo izquierdo o ventrículo derecho, cualquiera de los dos lados. Y por ley de Frank-Starling logramos que eyecte más sangre. También este concepto lo vimos, la ley de Frank-Starling, mejor explicada en la clase de fisiología. Pero aquí tenemos, aumentó la presión, aumenta el volumen de llenado y por ley de Frank-Starling estamos tratando de lograr que aumente el volumen latido. Existe al haber problemas de hipoperfusión, la secreción renal de renina aumenta y por lo tanto tenemos más angiotensina 1, el pulmón produce más, hace que se genere más angiotensina 2, que es un vasoconstrictor, que era lo que queríamos, una vasoconstricción periférica para lograr aumentar la tensión arterial, para aumentar la llegada de la sangre a los órganos. Esto es un esquema. ¿Qué tenemos? La baja de presión o la baja de llegada de sangre a los riñones hace que se produzca renina en el aparato justaglomerular. Ese va a hacer que haya angiotensinógeno que del hígado y produce angiotensina 1, más por una enzima convertidora que viene de los pulmones se produce angiotensina 2. Estos dos, angiotensina 1 y angiotensina 2, van a tener un efecto sobre el sistema vascular produciendo vasoconstricción y sobre las glándulas suprarrenales producen aldosterona, que la aldosterona hace a su vez que el riñón retenga sodio y agua para aumentar el volumen circulante. ¿Qué logramos con eso? La elevación de la presión arterial, la elevación de la cantidad de sangre que va a llegar a donde no existía suficiente provisión de oxígeno, tratando de resolver el problema. Entonces se eleva la presión arterial aumentando la resistencia vascular. Se estimula la síntesis y secreción de aldosterona con retención de sodio para aumentar el volumen circulante. Y hay un aumento de la actividad simpática por la hipotensión, hipoperfusión y por baja de oxígeno. ¿Qué sucede con eso? Que va a producir un estímulo beta 2 que aumenta la frecuencia cardíaca y la contractilidad, buscando también compensar el volumen latido, con aumento del volumen latido. El estiramiento de los receptores en la aurícula y en las carótidas nos dice que la presión está baja y eso genera, va a estimular la producción de catecolaminas, que es lo que termina produciendo ese aumento de la frecuencia cardíaca y contractilidad. Y a su vez hay una redistribución del gasto cardíaco. En algunos órganos se produce una vasoconstricción importante que reduce la cantidad de entrada hacia esos órganos, como puede pasar en abdomen o en los miembros o en la piel. En cambio, hay una vasodilatación hacia el cerebro, corazón o hacia las coronarias para preservar el cerebro y el corazón de la falta de oxígeno. Entonces tenemos retención de agua y sodio. Esa retención de agua y sodio empieza a producir edema periférico. Edema periférico en miembros inferiores, edema periférico en abdomen, se produce ascitis, hepatomegalia, edema periférico retrógrado en la aurícula izquierda, entonces se produce también edema pulmonar. Hay taquicardia, como lo vimos, aumento de la frecuencia cardíaca antes, y hay sudoración también por el efecto adrenérgico. Aumento de la demanda de oxígeno en el miocardio que lo tratamos de preservar con la redistribución de flujo. Y si eso lo dejamos a un mediano o a largo plazo, el corazón empieza a hipertrofiarse, se empieza a engrosar sus paredes para tener más fuerza de eyección y empieza a dilatarse un poco para tratar de lograr, por ley de Frank-Starling, mayor eyección de latido. Estos dos son efectos crónicos. El efecto que también logran los atletas logran un nivel de hipertrofia hasta que siempre debe estar por debajo de 15 milímetros de mercurio y una dilatación de ventrículo izquierdo que por ley de Frank-Starling va a mejorar el volumen latido. Entonces estas dos cosas son también compensaciones de la insuficiencia cardíaca. El aumento de volumen del ventrículo izquierdo hace que el anillo del ventrículo izquierdo esté un poco dilatado. La aurícula izquierda también va a estar dilatada. Ese aumento de volumen del ventrículo izquierdo también va a tener un aumento de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, más la dilatación del anillo produce una insuficiencia mitral retrógrada. Esa insuficiencia mitral retrógrada es lo que va a hacer que se retenga la sangre que debería llegar de los pulmones porque consigue un exceso de presión en la aurícula izquierda y produce edema pulmonar, que es lo que nosotros vemos en la radiografía como congestión venosa pulmonar.
claro, al tener un edema pulmonar se produce una alteración del cambio de los gases con taquipnea, dificultad respiratoria, falta de aliento. Entonces teníamos taquicardia, que ya la teníamos antes, una falta de oxígeno va a disminuir más porque los intercambios de gases va a empeorar y eso puede producir arritmias cardíacas y la dilatación ventricular que ya vimos. Esto es la dilatación que vimos en el ventrículo izquierdo, hace que el anillo se dilate y la insuficiencia mitral tiende a empeorar la rémora sanguínea hacia los pulmones, la congestión venosa retrógrada. ¿Qué es todo esto que tenemos aquí? Son mecanismos compensatorios. O sea, el cuerpo está tratando de compensar el déficit de la demanda de oxígeno al nivel periférico. Si tenemos déficit, entonces ocurren los mecanismos compensatorios. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad miocárdica, aumentamos la cantidad de sangre, o lo que llamamos precarga. Al aumentar la precarga, pues tenemos más ley de Frank-Starling, y también aumentamos la contractilidad y el inotropismo. Todo eso va a terminar generando, si lo dejamos a largo plazo, que el corazón empiece a tener problemas de cardiotoxicidad, arritmia, aumenta el estrés de pared y va a haber también alteraciones metabólicas en el consumo metabólico del corazón, que lo vamos a ver más adelante en lo que es el metabolismo del corazón en insuficiencia cardíaca. Eso va en la segunda clase. Y se va a ver cada vez más como un círculo vicioso que va a determinar a una descompensación progresiva. Esto es otro esquema de lo que llamamos la fisiopatología de insuficiencia cardíaca. En aquellos pacientes que tienen la contractilidad disminuida, como miocarditis, o un infarto, una isquemia, que producen que el corazón pierde la fuerza, entonces igual vamos a tener una disminución del gasto cardíaco, que va a hacer que se retenga sangre detrás del corazón, que va a aumentar la presión venosa retrógrada, y esa presión venosa va a hacer que haya congestión venosa. ¿Qué sucede con esto? Que para mejorar eso tenemos aumento de la actividad simpática. El riñón y el pulmón nos hacen que se produzca, que se dispare la cascada renina, angiotensina, aldosterona, y eso nos da retención de oxígeno, retención de sodio y agua, produciendo edema, y por vasoconstricción renal. Todo esto tratando de mantener la presión arterial. Si retenemos líquido y retenemos sodio, que estamos produciendo edema, pues también estamos disminuyendo la cantidad de orina que se va a sacar en el cuerpo. Y el sodio corporal va a aumentar y el agua total también va a aumentar y se produce un edema generalizado. Ok, al final, el concepto de insuficiencia cardíaca resulta que no es un daño cardíaco, es un desorden circulatorio, no es una enfermedad cardíaca como tal. Se desarrolla a veces sin el corazón estar lesionado, o sea, no necesariamente el corazón tiene que tener bajas de su fuerza o bajas de su fracción de eyección, sino que hay varios mecanismos que los vimos, que son y sobrecompensación, llamamos mecanismos neurohormonales o hemodinámicos, que pueden ser sobrecompensados o exhaustos, y eso es lo que produce el síndrome completo de insuficiencia cardíaca. En la nomenclatura nos hablan de insuficiencia cardíaca derecha o izquierda, anterógrada o retrógrada, sistólica y diastólica. O sea, a veces produce un poco de confusión tener tantas derivados en lo que es la insuficiencia cardíaca. Vamos a tratar de explicar un poco esto. Derecha e izquierda. Insuficiencia cardíaca derecha es que el predominio del problema está hacia el ventrículo derecho, y la insuficiencia cardíaca izquierda es que el predominio del problema está hacia el ventrículo izquierdo. No necesariamente que ese ventrículo en especial está dañado, sino que ese ventrículo fue el que no logró compensar y es el que empieza a fallar. Si tenemos que las compensaciones insuficientes predominan en el ventrículo derecho, entonces tenemos congestión venosa sistémica. La congestión venosa sistémica es hepatomegalia, edema, hay una presión venosa yugular aumentada, hay ascitis, retención de líquido en general en el cuerpo. La insuficiencia cardíaca que llamamos izquierda, hay predominio a taquipnea porque se está produciendo congestión venosa retrógrada detrás de la aurícula izquierda, dificultad respiratoria, eso produce estertores húmedos en el pulmón, cianosis central, disnea en reposo y tos nocturna. Entonces, la mezcla de ambas, que es lo que suele pasar, o sea, no tenemos
siempre solamente insuficiencia cardíaca de un solo lado, perdón que se salió la diapositiva. Ajá, sino que tenemos ambos componentes funcionando en conjunto, ahí tendremos la cardiomegalia, taquicardia, ritmo de galope. Fíjense que todos estos son las formas que compensamos antes, ¿no? El ritmo de galope, ahorita vamos a ver por qué se produce. Pulso arterial disminuido, teníamos un déficit de tensión arterial que la estamos tratando de aumentar. Llenado capilar lento, por lo mismo, tenemos un déficit de circulación. Pulso alternante, un desarrollo insuficiente, o sea, el paciente no va a crecer en forma suficiente porque no tiene suficiente suplemento de oxígeno para el resto del cuerpo. Hay la sudoración producida por el exceso de adrenalina y cianosis periférica por un exceso de falta de oxígeno, de llegada de falta de oxígeno en la periferia. Sistólico y diastólico. La sistólica tiene dos formas de verse. La sobrecarga de presión o todo lo que produzca obstrucción a la salida del ventrículo izquierdo, estenosis aórtica, coartación de la aorta, una obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, es un tipo de disfunción sistólica. Asimismo, si tenemos un daño miocárdico, miocarditis, miocardiopatía, infarto, enfermedades isquémicas que disminuye la fuerza de eyección, entonces ahí tenemos también una alteración sistólica. Esa alteración sistólica produce un deterioro de la función contráctil. Hay un aumento en la presión del fin de diástole, porque como vimos, se retiene el líquido y la presión de diástole se hace cada vez mayor. Y hay un déficit de oxígeno por edema retrógrado en los pulmones. Este es el segundo tipo, disfunción diastólica. Disfunción diastólica es un predominio en adultos. Cualquier persona que tenga más de 45 años, su corazón se hace un poco rígido. Hay un cambio en la morfología de la onda E y la onda A, que lo llamamos disfunción diastólica. ¿Por qué? Porque la sangre, el corazón se hace un poco rígido y no deja entrar la sangre hacia los ventrículos, y eso puede ser tan importante que produzca signos de insuficiencia cardíaca. Normalmente la función del ventrículo izquierdo está preservada, o sea, tenemos fracciones de eyección altas, y a pesar de eso se puede producir por disfunción diastólica una insuficiencia cardíaca. Esto del 75% en el primer año de vida. Nosotros tenemos nuestro paciente fetal y el recién nacido en los primeros días o en los primeros meses tienen disfunción diastólica. Cuando uno le hace un eco a un paciente, la onda E y la onda A están al revés en el feto y en el recién nacido, y es porque su ventrículo es tan pequeño que no deja entrar la sangre, y eso es un patrón de disfunción diastólica. Lo mismo que sucede en los adultos después de 45 años. El ventrículo no deja entrar la sangre y se produce una disfunción diastólica. La disfunción diastólica, ¿de qué depende? De la relajación del miocardio. O sea, el miocardio no se relaja y por eso produce la disfunción diastólica. Llamamos primaria o precoz o primera o precoz. Es cuando esa relajación es inmediata. Entonces, el llenado, en la parte de llenado inicial o llenado rápido, es donde está la disfunción diastólica precoz. En cambio, la segunda fase, cuando es la patada auricular, que la aurícula eyecta sangre porque se contrae, el llenado ventricular lento también puede tener disfunción diastólica por la sístole auricular, y es una compliance ventricular. La diferencia de ese ventrículo, como no se logra dilatar, va a aumentar su presión. Ok, cualquier cosa que nos produzca un aumento del espesor o del grosor de los ventrículos nos puede dar esa disfunción diastólica. Lo que llamamos rigidez o retardo en la relajación ventricular. La sangre, al entrar al ventrículo y golpear esta pared que no se relaja fácilmente, produce un galope presistólico. Hay una onda E y una alteración de la onda E y la onda A, y la relación se hace menor de 1. Esta restricción ventricular, como les dije, a partir de los 45 años, sucede en una forma normal en los pacientes adultos. La relación de la onda E y la onda A puede ser mayor a de 2,5. La onda E se vuelve picuda y angosta. Hay una disminución de la onda A. O sea, hay una inversión a lo que era el patrón fetal o el patrón del recién nacido, que no es el patrón que tenemos después de que tenemos algunos meses de vida hasta la edad de 45 años. Ok, ¿qué sucede con esto? Que la aurícula tiene que ejercer más presión para lograr meter la sangre al ventrículo, y eso va a ser un aumento de presión auricular.
Esto puede suceder también en algunas causas patológicas. Por ejemplo, la miocardiopatía restrictiva, que es que el ventrículo justamente restringe la entrada de sangre porque se hipertrofia, eso es una de las causas. La pericarditis constrictiva, que no es el miocardio en sí, sino lo que colocamos alrededor del corazón, ponemos ahí líquido o un pericardio engrosado y eso va a producir el mismo efecto de déficit de entrada de sangre. El rechazo al trasplante cardíaco suele hacer primero disfunción diastólica. Y si tenemos un exceso de líquido que nos pasa en los recién nacidos, que ya tenían difusión diastólica, nos puede producir una insuficiencia cardíaca. Lo que hablamos, al entrar la sangre, produce ese tercer ruido o cuarto ruido que llamamos de la insuficiencia cardíaca, que es lo que llamamos chasquido protodiastólico. El tercer ruido en edad pediátrica se acepta como normal, pero a pesar de eso, la posibilidad de un tercero o cuarto ruido como signo de insuficiencia cardíaca también existe. Hay otra clasificación, es una clasificación diferente, la encontré en la literatura y quería darles que la tengan también. Sagawa, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Si lo vemos, de alguna manera esto se va a relacionar con lo que hemos venido hablando hasta ahora, pero como es otro estilo de clasificación, también la vamos a nombrar. El tipo 1, aumento de presión o aumento de volumen y los mecanismos de ley de Frank-Stanley. Aumento de presión, todo lo que era disfunción sistólica. El aumento de volumen también por mecanismo de Frank-Starling nos podía dar problemas. Entonces tenemos todo lo que son cortocircuitos de cardiopatías congénitas, CIA, CIB, ductus arteriosos, las insuficiencias valvulares que devuelven la sangre hacia las aurículas y vuelven a entrar a los ventrículos, que son sobrecarga de volumen también de los ventrículos. Las fístulas arteriovenosas periféricas, cuando son grandes, también producen lo mismo, un exceso de manejo de la sangre en los ventrículos. Todo esto es lo que las sobrecargas de volumen. El aumento de la poscarga, ahí hablamos de coartación de la aorta, estenosis aórtica, estenosis del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y eso hace que al eyectar va a haber menos volumen latido. Todo esto es lo que Sagawa pone como tipo 1. Tipo 2, entonces hablamos de la miocardiopatía, cuando la contracción ventricular es ineficaz. Miocarditis, la isquemia miocárdica, cualquier daño miocárdico que lesione la fuerza de contractilidad produce la tipo 2. Se disminuye, por supuesto, el gasto cardíaco, la función sistólica, lo que tenemos aquí disminuido, y empieza a funcionar más con la ley de Frank-Starling. Dilata el ventrículo y eyecta más sangre por ley de Frank-Starling, pero la fuerza está disminuida. Por supuesto, hay un aumento del volumen diastólico final y un aumento de la presión diastólica final de la aurícula izquierda. Y el tipo 3 de Sagawa, alteración de la función diastólica, que es lo que vimos antes, como los problemas de pericarditis, miocardio restrictivo, los adultos después de 45 años en adelante, los recién nacidos y los fetos. Hay un llenado insuficiente, por ley de Frank-Starling hay una caída del gasto cardíaco y un aumento de la presión de llenado. ¿Cuáles criterios utilizamos nosotros para diagnosticar al paciente? Entonces Framingham sacó unos criterios para hablar de criterios mayores y menores y poder decir que este paciente realmente coincide con una insuficiencia cardíaca. Un derrame pleural puede confundirnos, una insuficiencia respiratoria puede confundirnos, un problema pulmonar específico que no deje entrar suficiente oxígeno nos puede confundir el criterio para hablar de insuficiencia cardíaca. Entonces, por eso se establecieron estos criterios que están aquí: disnea paroxística o nocturna, ingurgitación yugular, que nos dice que la presión en la aurícula está aumentada, los estertores húmedos, que es congestión venosa, como lo vimos antes, el aumento de tamaño del corazón, teníamos cardiomegalia, hipertrofia de las paredes ventriculares, el R3 o galope, que es un signo de insuficiencia cardíaca, que lo vimos que por restricción de la llegada de la sangre al ventrículo se producía este tercer ruido, reflujo hepatoyugular, que produce hepatomegalia, la pérdida de peso de más de 10 kilos, si nosotros le ponemos diurético y compensamos, si ese paciente pierde 10 kilos en una forma rápida, que era todo edema, esto también se puede usar como un signo, criterio mayor de insuficiencia cardíaca. Los criterios menores: edema, tos nocturna, disnea al ejercicio, hepatomegalia, derrame pleural. O sea, si tenemos de estos dos criterios mayores y uno menor, se puede establecer el criterio de insuficiencia cardíaca. Si trasladamos eso a nuestros pacientes lactantes, entonces, ¿qué pasa? Tenemos criterios mayores, la cardiomegalia, si tenemos edema pulmonar en la radiografía y el ritmo de galope.
Los criterios menores, frecuencias cardíacas altas, frecuencias respiratorias altas y hepatomegalia. Si vemos esto, esto puede entrar en muchos de los síndromes que nosotros tenemos que no tienen nada que ver con la insuficiencia cardíaca. Entonces hay que tener muy buen criterio de diagnosticar la insuficiencia cardíaca. De hecho, hay unos trabajos españoles que hablan de un error de diagnóstico a la entrada en hospitalización de más del 30%. Ok, la asociación de New York Association, la asociación de Nueva York, le puso además clases funcionales. Clases funcionales que son para decir qué tan grave está el paciente en insuficiencia cardíaca. La clase 1 cuando no tiene síntomas. La clase 2 hay unas poquitas limitaciones. El paciente logra caminar hasta 10 cuadras. Clase 3 hay una marcada limitación para caminar y no llega a una cuadra. Y clase 4 solamente puede caminar en el cuarto y demás. Produce síntomas en reposo, disnea en acostado, ortopnea. Y estos son los criterios de severidad. Estos criterios también los hemos trasladado a los niños. Clase 1 no tiene síntomas. Clase 2, taquipnea de transpiración, o sea, está respirando rápido y sudando mucho. Y tiene dificultades para la alimentación, que es una de las preguntas que siempre le hacemos los cardiólogos a los niños. Esto es clase 2. Clase 3 se añade a esto que no aumenta de peso. Entonces está más en insuficiencia cardíaca. Y clase 4, aún en reposo, sin la lactancia o sin estar recibiendo ningún tipo de alimento, esto se mantiene. Tiene quejido, tiene transpiración, aún en reposo. En el niño y el adolescente, igual asintomático. Asintomático, pero se cansa antes que su compañero. En la comunicación interauricular de 4 o 5 años, los niños no se cansan. ¿No? El papá de León nos dice a nosotros, no se está cansando. Compárelo con los niños de su edad. Ah, sí, se cansa un poquito antes. Ese es clase 1. Clase 2, todavía se le nota poco, pero él camina bastante, varios cuadros, pero se cansa fácilmente, más fácil que su compañero. Clase 3, camina muy poco. Puede llegar a 100 metros, o sea, una cuadra completa, pero va muy lentamente. Y esto solamente camina en la habitación con dificultad respiratoria, clase 4. La insuficiencia cardíaca también la podemos detectar según el periodo de vida. En el periodo fetal también hay signos de insuficiencia cardíaca, que lo vamos a ver ahora. En el periodo neonatal, que el neonato de los primeros días se puede considerar que viene con una fisiología muy parecida a la del feto, y del tercer día en adelante, entonces ahí entramos en periodo de y luego niños y adolescentes. El feto. El feto tenemos la traducción de insuficiencia cardíaca en el feto es el hidrofetal. El hidrofetal es por retención de líquido. Aumenta en el peritoneo, aumenta en la pleura, aumenta en el pericardio. Ese hidrofetal es que nos dice que ese nene está en insuficiencia cardíaca. Causas inmunológicas, trastorno de RH o algunos pacientes que hacen problemas de AB o cualquier trastorno inmunológico que nos puede dar insuficiencia cardíaca. Las causas no inmunológicas, entonces podemos tener ahí varias causas. Entre ellas, los procesos infecciosos es bastante frecuente que produzcan problemas de insuficiencia cardíaca. El problema en el flujo que va de la placenta al nené puede producir insuficiencia cardíaca, la diabetes materna. Y las cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas, cualquiera de ellas, se dice que puede producir insuficiencia cardíaca en el feto. Pero las más grandes, como el síndrome de Sjögren, que es hipoplasia del ventrículo izquierdo, la anomalía de Einstein cuando es severa por reflujo hacia atrás en el ventrículo derecho, la atresia pulmonar que termina siendo hipoplasia de cavidades y derechas. Estas tres, digamos que serían las más frecuentes. La atresia tricuspidia también puede en algunos casos producir hipoplasia del ventrículo derecho. Las hipoplasias del corazón suelen producir esto. Pero muchas otras también nos podrían dar insuficiencia cardíaca en el feto. Si se mezcla estas cardiopatías congénitas con un hidrofetal y el pronóstico fetal es muy malo. La mortalidad cuando tenemos las dos cosas puede ser más del 80% en vida fetal o perinatal. Además de esto, tenemos problemas intrínsecos del corazón sin tener cardiopatías congénitas. Como enfermedades del miocardio, podemos tener miocarditis en el feto y esa miocarditis va a ser la causa del hidro, mal pronóstico. Las arritmias, ahí tenemos las arritmias que son todo el tiempo y aquellas arritmias no sostenidas. Las arritmias no sostenidas suelen ser no importantes, no producen problemas en el nené, pero hay que hacerle un seguimiento muy cercano porque a veces no los tenemos, pasan inadvertidas, se hacen sostenidas en un periodo de tiempo
y si son sostenidas por más de 3 días pueden producir hidrofetales. Las arritmias sostenidas, 72 horas para producir hidrofetales. Hola, Elka. Dígame, doctor. Ya, fibrilación y flóter son tratables. Si no tratamos eso, 72 horas para tener problemas. La mayoría de estas se suelen tratar con digitálicos. Las taquicardias ventriculares o los tumores intracardíacos también pudiera ser la causa. Las bradicardias, cuando hay bloqueo AB congénito. El bloqueo AB por debajo de 40 latidos por minuto, aquí dice por debajo de 50 latidos por minuto, podría producir hidrofetales y insuficiencia cardíaca. Y en el bloqueo AB, entonces tenemos que saber si es una enfermedad adquirida como el lupus eritematoso sistémico. Ok, otras causas del bloqueo AB pudiera ser que hubieran problemas de malformaciones cardíacas o una cardiopatía congénita, entre ellas el isomerismo atrial o una LTGB, que a veces son difíciles de diagnosticarlas, pero esa podría ser la causa del bloqueo. ¿Qué hacemos con la insuficiencia cardíaca fetal? Tenemos que saber cuánto nos falta de embarazo, hay que madurar los pulmones si tenemos ese chance. Y tratar de sacarlo antes para manejarlo después de, para sacarlo más rápido, para manejarlo después del nacimiento, que es mucho más sencillo manejar la insuficiencia cardíaca cuando el nene ya nació. Entonces el momento del embarazo es muy importante. Y si realmente el producto es viable o no, si tiene un hidrofetal muy severo, pues el riesgo de fallecer in utero es muy importante. Con lo que vimos, el digitálico se puede usar sobre todo en taquicardias supraventriculares de alta frecuencia. Ahí el digitálico se administra a través de la madre. Habría que hacerle una evaluación a la madre para saber si ella tolera o no. Empezarle a dar la digoxina a la mamá a altas dosis y a través de ella con niveles en sangre manejar la llegada de ese líquido al feto. Otras drogas, si está la madre recibiendo otras drogas, es muy importante que el verapamilo, la amiodarona y cualquiera de estas tres interaccionan con el digitálico. No se puede hacer esa mezcla porque vamos a tener problemas maternos importantes. El tratamiento de insuficiencia cardíaca fetal se pueden utilizar algunos antiarrítmicos. La procainamida tiene muy poca experiencia para el feto. Igual nos pasa con la quinina y con el verapamilo, pero el verapamilo aquí en Venezuela se está usando bastante. El doctor Ronald Ortega en la clínica metropolitana suele usar bastante verapamilo con efectos muy buenos. El propanolol, si tenemos una taquicardia sostenida y le bajamos la respuesta ventricular, que es lo que logramos con el propanolol, hacemos que el nené tolere mejor esa taquicardia in útero y lo podemos alargar para que nazca con su problema y luego manejarlo afuera, sobre todo el flóter auricular, que el flóter auricular no responde normalmente a las drogas, no se desaparece el flóter, pero sí podemos bajar la respuesta ventricular y esperar que el nené nazca. La bradicardia es hacia el otro lado. Si tenemos bradicardia fetal y sufrimiento fetal e hidrofetales, suele ser también de mal pronóstico. Hay que saber si el producto es viable o no. Lo que dijimos, madurez pulmonar, acelerar el momento del parto, sacar al nené. O colocar desde afuera del nené que se ha hecho, o sea, la madre todavía embarazada, marcapaso externo, para lograr aumentar la frecuencia cardíaca del feto, sobre todo si está por debajo de 40 latidos por minuto, buscando que llegue al periodo que logramos hacer el nacimiento. Estos niños que tienen bloqueo B completo, debemos descartar a la madre lupus eritematoso sistémico. A veces el lupus eritematoso sistémico, el primer signo de que lo tienen es que hace el bebé un bloqueo B completo. El cateterismo intervencionista. A veces la insuficiencia cardíaca fetal o el hidrofetales está producida por un problema de hipoplasias de cavidades izquierda o derecha, que es secundaria a una lesión valvular. A veces tenemos una estenosis aórtica en que en el principio del embarazo dilata el ventrículo y luego lo va a convertir en un ventrículo hipoplásico. Nosotros podemos entrar ahí y dilatar esa válvula antes de tener hipoplasia del ventrículo izquierdo. Lo mismo sucedería con una estenosis pulmonar severa o una estenosis mitral severa, que podemos entrar con balones, dilatar eso, que sería el tratamiento intervencionista en este periodo de tiempo. Otra cosa que puede pasar en el nene es que haya un foramen oval estenótico. El foramen oval estenótico puede producir una sobrecarga de volumen de ventrículo derecho y eso hace que haya una insuficiencia cardíaca. Aquí tenemos unas causas de shock cardiogénico perinatal. El shock cardiogénico perinatal es una insuficiencia cardíaca aguda perinatal.
Entonces, bueno, ahí tenemos en una asfixia perinatal porque produce disfunción del ventrículo izquierdo, sepsis, hipoglicemia, hipocalcemia, miocarditis y isquemia miocárdica, o sea, los trastornos de anomalías coronarias o obstrucción a las coronarias en el periodo perinatal. Las anomalías estructurales, difícilmente un nene nace inmediatamente al día de nacimiento y ya tiene insuficiencia cardíaca. Pero aún así, las más severas, tendríamos anomalía de Einstein severa, una hipoplasia de cavidades izquierdas severa, interrupción del arco de la aorta. Puede esto aparecer muy precoz, sobre todo en la primera semana. Las arritmias perinatales, sobre todo si la traen de feto, el nene ya nace con la insuficiencia cardíaca. El bloqueo B completo de frecuencias cardíacas muy bajas, lo mismo, venía con eso de útero y ya trae la insuficiencia cardíaca. O que hayan anemia muy severa, unas fístulas arteriovenosas, como vimos antes, una sobrecarga de volumen, o una policitemia severa, o persistencia del patrón fetal, que es hipertensión pulmonar por problemas perinatales, podría ser causa del shock cardiogénico o insuficiencia cardíaca aguda cardiogénica, desde el punto de origen cardíaco. Es importante saber contra qué nos enfrentamos en forma numérica. Es decir, deberíamos saber qué tanta incidencia tenemos y qué tanta prevalencia hay de insuficiencia cardíaca a nivel del mundo. En los registros venezolanos es difícil saber eso, pero nosotros podemos buscar algunos trabajos que nos los dicen. Aquí hay unos trabajos del 2003 que era en el Reino Unido o en Irlanda. Fíjense que la incidencia es muy baja. En cambio, en Taiwán es mucho más alta. ¿Qué pasa? Que Taiwán, en los países subdesarrollados, y yo considero que Venezuela en este problema, tenemos suficientes problemas en general de nuestra población que nos catalogan estar en este grupo. ¿Por qué? Porque tenemos desnutrición severa, tenemos anemia severa, tenemos tuberculosis, tenemos otras enfermedades que antes no teníamos. Entonces, en países desarrollados, la incidencia es muy baja. En nuestros países, la incidencia va a ser mucho más alta. Ok, en los países desarrollados va a irse dirigido hacia problemas idiopáticos de miocardiopatías dilatadas o familiares, que son enfermedades que ellos no pueden prevenir. Y se encuentran en estadios de Nueva York de alta severidad, porque son miocardiopatías que producen estadios avanzados de severidad de insuficiencia cardíaca. En Bélgica, en un periodo de 10 años, tenemos que los primeros diagnósticos al diagnosticar al paciente con cardiopatías congénitas, o sea, llega un paciente que no se sabía que tenía problemas cardíacos, se diagnostica y ese paciente, el del 10% de las veces ya tiene insuficiencia cardíaca. De este grupo, ahí en Bélgica, el 60% llega en el periodo de infante, o sea, en los primeros 2 años. Ahí se diagnostica el problema cardíaco por cardiopatía congénita y se encuentra que en ellos el 10% ya tiene insuficiencia cardíaca. Ok, la causa, se dice que en el 52% de los pacientes fue un problema de anomalías cardiopatía congénita. Las cardiomiopatías, solamente un 20%, y las cardiopatías adquiridas, estamos hablando de lesiones del miocardio adquirido, entonces pasan al otro 20%. Eso en Bélgica. Alemania, también un país desarrollado, 2 a 3% por 100.000 habitantes la incidencia. En Taiwán, en cambio, país en vías de desarrollo, 7.4. Aumenta muy importante en países en vías de desarrollo o problemas políticos o problemas de desnutrición, enfermedades intercurrentes, anemia, etc. En España, un país desarrollado, estamos hablando también de un porcentaje muy bajo de prevalencia, de lo que se mantiene en el tiempo. En cambio, en Nigeria, volvemos a una prevalencia. Eso, una vez diagnosticado, prevalece o se mantiene en el tiempo en Nigeria mucho más alto que en los países desarrollados. Ok. Si tenemos insuficiencia cardíaca con problemas cardíacos, cardiopatía congénita, en Noruega, 8%, en Nigeria, 82%. ¿Qué pasa? Que en Noruega los van a operar temprano, muy rápido, van a tratar de resolver el problema de cardiopatía congénita muy pronto y eso hace que la prevalencia o la incidencia de cardiopatías congénitas se reduzca mucho porque el paciente va a estar operado. ¿Qué pasa en Nigeria? ¿Qué pasa en nuestro país? Que los pacientes no se están operando y vamos a tener mucho más insuficiencia cardíaca de pacientes tardíos operados que se deberían haber operado en un periodo mucho más precoz.
Canadá, volvemos a otros países desarrollados. Aquí en Canadá, que vamos a hablar específicamente de algunas cardiopatías congénitas. Síndrome de cimitarra, que es un drenaje venoso a la vena cava inferior, sobre todo de las venas del pulmón derecho. Esto produce insuficiencia cardíaca en un alto porcentaje de estos pacientes con este diagnóstico. En Jamaica, si tienen trisomía 21 y cardiopatía congénita, van a operar tarde, 20%, 24%, canal AB completo, trisomía 21, producen insuficiencia cardíaca. Corea del Sur, que a pesar de que tiene un desarrollo algo menor que países muy desarrollados, pues tenemos que hay más desarrollo que en países como el nuestro. Y tenemos 20% de insuficiencia cardíaca en transposición de grandes arterias y con grandes comunicaciones interventriculares, hasta el 40% hacen insuficiencia cardíaca. Entonces, hablando más específico de algunas cardiopatías. ¿Cómo logramos el diagnóstico? Bueno, tenemos el interrogatorio, todos aquellos datos que nos dieron y todos aquellos síntomas que tenemos previos. Eso hay que interrogarlo, hay que poner en eso en la clínica del paciente. Tiene dificultad respiratoria, tiene tos, tiene ortornea, no corre bien, no come bien, cuando come se cansa, no tiene ganancia de peso. Todos esos son signos de insuficiencia cardíaca. El examen físico, hepatomegalia, estertores húmedos, edema en el abdomen, tenemos el tercer ruido de galope, la frecuencia cardíaca aumentada. Esto es nuestra historia clínica y nuestro examen físico. Los estudios complementarios, entonces, bueno, a estudios complementarios lo vamos a ver ahora, lo que es la radiografía, el electro y el laboratorio. Esta clínica que está anotada aquí está sacada de una revisión reciente del 2020 que está en el Pediatric Cardiology, que es un libro, una revista específica hacia cardiología pediátrica. Aquí ellos colocan lo que podríamos tener como signos de enfermedad cardíaca y síntomas. Los signos: taquipnea, taquicardia, diaforesis, quejido, que haya dilatación de las fosas nasales, estertores húmedos, sibilantes, ritmo de galope, el punto del APES está desplazado, tenemos hepatomegalia, poca perfusión. Todos esos son signos al examen físico. Y los síntomas, entonces, poca ganancia de peso, no come mucho, tiene aumento del trabajo respiratorio, diaforesis, tiene mareos, palidez cutánea mucosa. En niños de más edad, o sea, hablamos de preescolares en adelante, entonces taquipnea, taquicardia, edema periférico, entonces empiezan a hacer edema en las piernas, edema en ascitis, el pulso yugular que sí se logra ver en estos niños, entonces tenemos pulso yugular alto, tenemos signos de galope, hepatomegalia, y tenemos signos auscultatorios de pulmonares. Y los síntomas: dolor abdominal, empieza náusea y vómito, lo que comen no lo toleran, dificultad respiratoria o disnea, aún estando en cama, ortornea, fatiga, poco apetito, poca ganancia de peso. Aquí tenemos un caso. Fíjense los signos más típicos de este nene. Tiene taquipnea, tiene palidez cutánea mucosa, dificultad respiratoria, tiene aleteo nasal, signos de insuficiencia cardíaca. La radiografía de tórax. La radiografía de tórax es muy importante para nosotros hacer un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Tenemos dos patrones que se debe estudiar y que se lo deben saber. El patrón de hiperflujo pulmonar, que no es insuficiencia cardíaca, es que hay exceso de paso de flujo hacia los pulmones, y el patrón de congestión venosa venocapilar retrógrada, que es el patrón de insuficiencia cardíaca. Esto es que hay aumento de flujo, y esto que hay congestión venosa, que es el patrón real de insuficiencia cardíaca. Corazón normal, hiperflujo, el flujo está hasta la periferia, aumentado. Aquí tenemos lo que llamamos astas de reno o astas de venadito, que llamaba mi instructor de cardiopatías congénitas, el doctor Víctor Sigue. Aumento de ese flujo, que debería estar nada más en el 60%, entonces empieza a aparecer por fuera del 60%. Este hiperflujo no tiene una cardiomegalia importante y no hay patrón algodonoso en los bordes, solamente hiperflujo. Sobrecarga de volumen de los pulmones, puede ser un cortocircuito, 6A, 6B, ducto arterioso, pero todavía no tenemos patrón de insuficiencia cardíaca. Patrón de insuficiencia cardíaca empieza a aumentar el tamaño cardíaco. Esto sí es patrón de insuficiencia cardíaca.
podemos tener o no hiperflujo y tenemos congestión venosa alrededor de los ilios, grado 1. Más allá de los ilios empiezan a aparecer líneas de Kerley. Ese es patrón grado 2, insuficiencia cardíaca grado 2. Insuficiencia cardíaca grado 3, entonces ese patrón ya es mucho más severo. Fíjense que aquí no hay hiperflujo, no tenemos exceso de flujo hacia los pulmones, pero sí tenemos este patrón de algodonoso y tenemos una cardiomegalia muy importante. Edema pulmonar, a veces el edema pulmonar no tiene nada que ver con insuficiencia cardíaca, puede ser un paso siguiendo al tercer grado de insuficiencia cardíaca, pero este edema pulmonar puede ser una neumonitis viral o una neumonitis secundaria a intoxicación por gases tóxicos en los pulmones o un COVID. O sea, no necesariamente esto es insuficiencia cardíaca. Fíjense, el corazón aquí está pequeño, aquí está muy grande y tiene este patrón de exudado algodonoso, más la tienen las líneas de Kerley y otras cosas. Estos tres son los tres patrones de insuficiencia cardíaca. En electro, taquicardia, ya lo sabíamos de antes. Sabíamos que eso es una forma de compensar. Va a haber taquicardia. Trastorno de repolarización, ¿por qué? Porque los ventrículos tienen menos oxígeno y va a haber trastornos de repolarización de los ventrículos. Empiezan a aparecer arritmias supra o ventriculares. Estos son signos indirectos. Lo que podríamos decir que tenemos como seguro es la taquicardia, pero todos estos signos no son signos patognomónicos de insuficiencia cardíaca, que pueden aparecer en el electro. Otros estudios, la ecocardiografía. A veces en nuestra ecocardiografía vemos al paciente que está en franca insuficiencia cardíaca y tiene una excelente fracción de eyección, una fracción de eyección de 60%. Tiene taquicardia, el ventrículo está ligeramente dilatado. Las paredes pueden estar engrosadas, pero no necesariamente el ventrículo está dañado, la fuerza del corazón. Esto es otro estudio complementario. El cateterismo cardíaco lo mismo y la biopsia endocárdica en los pacientes que tenemos con trastornos del miocardio, con miocardiopatía dilatada, se puede hacer biopsia endocárdica, buscando la etiología de esa miocarditis. El laboratorio, lo que siempre hacemos, necesitamos una buena hemoglobina porque necesitamos que el transporte sea el mejor posible. Debe optimizarse en estos pacientes la hemoglobina. ¿Por qué? Porque lo vamos a ayudar con las compensaciones de la insuficiencia cardíaca. Trastornos electrolíticos, ya vimos que los riñones empiezan a retener sodio. Hay que optimizar el nivel de electrolitos en la sangre. Los péptidos natriuréticos, cuando lo podemos hacer, sabemos que angiotensina aldosterona por aumento del diámetro de la aurícula, de las carótidas. Entonces vamos a tener péptidos natriuréticos elevados. Y si tenemos isquemia o isquemia puede ser por hipoxia cardíaca, vamos a tener troponinas elevadas. Estos son también no patognomónicos de insuficiencia cardíaca, pero son exámenes que hay que hacer. El equilibrio ácido-base. Aquí sí es muy importante, si nosotros tenemos insuficiencia cardíaca, quitar la acidosis metabólica. El tratamiento con digitálico, si no quitamos la acidosis metabólica, no vamos a hacer que el digital funcione en forma adecuada. Entonces, si tenemos un paciente crítico con insuficiencia cardíaca, necesitamos optimizar el equilibrio ácido-base. Hay que quitar la hipoxia severa, hay que ponerle oxígeno. Y si tiene mucha hipercapnia y no mejora, entonces colocarlo en ventilación mecánica. Esto, el equilibrio ácido-base, también es el laboratorio que se debe hacer. ¿Cómo está la densidad de orina? La densidad de orina en pacientes con insuficiencia cardíaca está muy elevada. Una de las cosas que hacía Richard Gibson, que en paz descanse, en el San Juan de Dios, era manejar a sus pacientes en terapia intensiva con un aparato de orinaria. Y con eso él podía saber si estaban en insuficiencia cardíaca o no y colocar tratamiento, solamente con un aparato de densidad urinaria. La función renal, ya vimos que hay una oliguria, hay una disminución de entrada de sangre hacia los riñones, entonces puede que haya uremia, creatinina elevada. La función renal es importante, hay que evaluarla. La función hepática, tenemos hepatomegalia, edema hepático, la bilirrubina se eleva, la transaminasa también se eleva. Hasta aquí tenemos lo que es la primera clase. Fíjense que todavía no hemos hablado de tratamiento. Existen otras formas de clasificación de la cardiopatía y existe tratamiento y el manejo metabólico, que es muy importante en insuficiencia cardíaca, que es lo que vamos a ver en la clase siguiente.